Incorporación de los gobiernos neoliberales 1982 al 2000 en la política, la economía y la sociedad con respecto a las políticas de los gobiernos del nacionalismo revolucionario. Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes la profesora Verónica Velázquez con un tema del tercer trimestre de segundo año. Si hablamos durante el periodo de los gobiernos liberales, en México, que abarcó aproximadamente desde 1982 hasta el 2000, se produjeron cambios significativos en la política, la economía y la sociedad, en comparación con las políticas de los gobiernos del nacionalismo revolucionario que predominaron en la década anterior. Aquí están algunas de las principales diferencias y características de los gobiernos neoliberales en comparación con el nacionalismo revolucionario. Iniciamos. En política, la transición hacia la democracia, aunque los gobiernos del nacionalismo revolucionario promovieron la estabilidad política a través de un régimen de partido dominante, el PRI, los gobiernos neoliberales iniciaron un proceso de transición hacia la democracia. Se permitió una mayor participación política de la oposición y se llevaron a cabo reformas electorales para garantizar elecciones más justas y transparentes. Descentralización del poder. Los gobiernos neoliberales promovieron la descentralización del poder político y administrativo, dando más autonomía a los estados y municipios. Se llevaron a cabo reformas para fortalecer el federalismo y la autonomía local, lo que representó un cambio significativo con respecto al centralismo característico de los gobiernos anteriores. En economía, hubo una apertura económica. Uno de los pilares de los gobiernos neoliberales fue la implementación de políticas de apertura económica y liberación comercial. Se redujeron las barreras al comercio exterior, se fomentó la inversión extranjera y se buscaron acuerdos de libre comercio con otros países, en contraste con las políticas de sustitución de importaciones del nacionalismo revolucionario. Privatización y desregularización. Los gobiernos neoliberales llevaron a cabo un amplio proceso de privatización de empresas estatales en sectores como la energía, las telecomunicaciones y la banca. Además, se promovió la desregularización económica, eliminando restricciones y controles gubernamentales sobre la actividad empresarial. En la sociedad, impacto en las clases trabajadoras. Las políticas neoliberales tuvieron un impacto significativo en las clases trabajadoras, con reformas laborales que flexibilizaron el mercado laboral y debilitaron los derechos sindicales. Se implementaron políticas de ajuste estructural que llevaron a la pérdida de empleos en sectores estatales y a la precarización laboral en general. Desigualdad y pobreza. Aunque se esperaba que las políticas neoliberales estimularan el crecimiento económico y redujeran la pobreza, en realidad aumentaron la desigualdad social y la concentración de la riqueza. La privatización y la apertura económica beneficiaron principalmente a sectores privilegiados, mientras que amplias capas de la población sufrieron el impacto de la recesión y el desempleo. Los gobiernos neoliberales en México representaron un cambio significativo con respecto a las políticas del nacionalismo revolucionario, adoptando una agenda de apertura económica y privatización y desregularización. Sin embargo, estas políticas también generaron importantes desafíos sociales y económicos, como el aumento de la desigualdad y la precarización laboral, que marcaron el legado de este periodo en la historia de México.